La noche se transformó en una vivencia rebosante de frenesí y sentimientos intensos, superando cualquier otra que haya experimentado antes. La jornada transcurría tranquila aquel martes. Esa noche, todo parecía tranquilo y sereno, envolviéndome en una profunda sensación de calma, mientras me sentía más cansada de lo normal debido al trabajo. Se me ocurrió la noción de acostarme con los brazos extendidos. Imaginé que al recostar mi cabeza en la almohada, no tendría motivos de preocupación. Al menos eso pensé en ese momento. Durante los últimos 8 años, he criado a mis hijos sin la presencia de mi expareja. Luego de nuestra separación, la relación que teníamos no era perjudicial. Decidimos separarnos para que pudiera criar a mi hijo Jamie por mi cuenta. Tanto la alegría más grande como el reto más importante que he enfrentado en mi vida ha sido él. Es mi todo, astuto, entretenido y siempre amable. No obstante, en ocasiones me sentía agotado por tener que cumplir con ambas responsabilidades. Aquella noche, el cansancio se hizo presente rápidamente y apenas tuve energía para vestirme con el pijama antes de desplomarme en la cama. En la casa reinaba un silencio profundo. Después de una extensa sesión de videojuegos y deberes, Jamie se había retirado a descansar unas horas antes. Sentí un gran alivio al tener un momento de tranquilidad y soledad. En la penumbra de la habitación, solo se percibía la tenue luz de la luna que se colaba por las finas cortinas. Me arropé con la manta, sumergiéndome en la agradable sensación de calor y comodidad que ofrecía la cama. Bajo las sábanas, mi cuerpo se acurrucaba mientras las sombras delicadas de la luz de la luna se reflejaban en las paredes. Pensaba en la existencia en los últimos días. Había sido tranquila. Un respiro después de todo lo sucedido el año pasado. Amy y yo habíamos superado numerosos desafíos desde que el padre de él se fue. Nos encontrábamos solos, descubriendo la vida a nuestro propio ritmo. Aunque Amy ya rondaba los 20 años, nuestra conexión seguía siendo estrecha. Siempre demostraba su interés, siempre demostrando cariño. A veces me preguntaba si tenía demasiadas responsabilidades para mi corta edad. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordarlo. Su bondad era inmensa y me consideré afortunada por tenerlo en mi vida. No obstante, en esa noche me sentía agotada para reflexionar sobre algo. Mis párpados estaban pesados. Mi cuerpo se aflojaba y estaba lista para entregarme al descanso cuando percibí un leve golpeteo en la puerta de mi habitación. Desperté somnolienta y me moví, en un estado de semiconsciencia, escuchando el sonido de golpes que resonaban. Una voz suave pero insistente apareció, sacándome del profundo sueño en el que me encontraba. Siendo madre. El suave susurro de Jamie logró sacarme completamente del sueño. Titila. Tratando de enfocar la vista. Dirigí mis ojos hacia la entrada. La iluminación del pasillo era suave, delineando la silueta de Jamie parado en la entrada. Desperté apoyándome en los codos, parpadeando para espantar el cansancio. ¿Qué ocurre? ¿Jamie? Pregunté con una voz grave. Debido al cansancio. Dudó brevemente antes de entrar en la habitación y cerró la puerta suavemente. A sus espaldas se percibía algo en su forma de desplazarse. Titubeante. Como si cuestionara su posición en ese preciso momento. Incómodo por su insomnio. Susurró con timidez y desvió la mirada, manteniéndose cerca de la cama. Experimenté una sensación de inquietud. Había pasado un largo tiempo sin poder relajarme desde que me divorcié, aunque nunca lo manifestaba claramente. Se notaba que estaba enfrentando los cambios en nuestra vida. La falta de su padre le había afectado más de lo que dejaba ver. Y en ocasiones como esta, podía sentir la magnitud de esa responsabilidad en su mirada. Me acerqué susurrando mientras acariciaba con delicadeza el espacio a mi lado. No hay problema si decides quedarte. Si lo deseas, puedes acompañarme esta noche. Volvió a mostrar indecisión brevemente antes de aproximarse y acostarse a mi lado en la cama. Se tumbó de costado, con la mirada puesta en mí. Y en ese instante percibí por vez primera la fatiga reflejada en su rostro. Había algo extra. Un brillo que brillaba detrás de sus ojos. Una fragilidad silenciosa que casi nunca mostraba. Pregunté si quería hablar sobre el tema, bajando el tono de mi voz a un susurro.
Amy movió la cabeza, permitiendo que su melena oscura cayera sobre su rostro. Mi anhelo trascendía el simple hecho de estar junto a ti. Mi corazón se había ablandado. Hace bastante tiempo que Jamie no se aproximaba a mí de esta forma, buscando el consuelo que solía buscar cuando era niño. Alcancé mi mano para apartar los mechones de cabello de su frente, mostrando una sonrisa tierna. Todo está en orden. Murmuré estas palabras. Puedes permanecer aquí todo el tiempo que requieras. Muestra una sonrisa. Aunque en su mirada se vislumbraba un brillo de mayor significado. Algo que aún no estaba preparado para ser mostrado, no insistí, respeté su mutismo. Me tumbé. Cubrí con la manta y dejé que el silencio nos envolviera brevemente. Permanecimos en ese lugar, rodeados por el silencio de la habitación, mientras la respiración de Amy se calmaba gradualmente, tornándose más profunda y desigual. Creí que se había dormido. Pero después, con un tono más apacible, retomó la conversación. Madre. La interrogante me tomó por sorpresa. ¿Echas de menos a tu padre? No obstante, no investigaron a quién se estaba refiriendo. Estaba claro que Amy mencionaba a su papá. Había estado evitando esa pregunta por un largo periodo, una cuya respuesta no estaba segura de poseer. En ocasiones, sí lo reconocía en voz baja. Pero nuestra conexión no era positiva. Jamie, tú eres consciente de ello. Aunque asintió. Sus ojos no se apartaron de mí, esperando algo adicional. En ciertas ocasiones, se plantea la idea de que las situaciones pudieron haber seguido un camino diferente. Exhalé con el corazón pesado por las oscuridades que arrastra el ayer. Tal vez. Pero no. No podemos cambiar lo sucedido, solo nos toca seguir adelante. Amy apartó la vista. Los dedos se movían con gracia a lo largo del borde de la manta. Estoy pensando en la posibilidad de haber elegido caminos diferentes y si habrían sido más acertados. Sus palabras me golpearon con intensidad, dejándome quieta y sin moverme en el borde de la manta. Tú eras el responsable de esto. En ocasiones. Tengo la sensación de que sí. Murmuró en voz baja. Como si las cosas hubieran sido diferentes. Quizás mi padre no se habría marchado. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras lo abrazaba con ternura. Aguantaron brevemente. Pero después se rindieron al abrazo, ocultando su rostro en mi hombro. Le expresé con voz insegura, la partida de tu padre no fue culpa tuya. Vale. Él fue quien tomó sus propias decisiones, las cuales no estaban bajo tu responsabilidad. Siempre ha sido completamente adecuado. Indudablemente. Susurró que eres fundamental en mi vida mientras se recargaba. La partida de tu padre no tiene nada que ver contigo. Había estado soportando ese peso por mucho tiempo y no se había dado cuenta de lo mucho que le había afectado. Permanecimos abrazados durante un tiempo. Y gradualmente noté cómo la tensión empezaba a disiparse. La respiración de Amy se calmó y, después de un rato, percibí que empezaba a quedarse dormido. A pesar de todo, permanecía despierta, con la mente llena de recuerdos del pasado y de todas las experiencias compartidas. Sin embargo, surgió algo adicional. Algo que no se esperaban. Al abrazar a Jamie, experimenté una sensación de afecto que trascendía el vínculo maternal. Era una emoción más intensa. Algo indescriptible en su totalidad. Noté que las circunstancias entre nosotros estaban evolucionando. Aunque dudaba de mi preparación para afrontar las implicaciones de ello. Se percibía únicamente como el inicio. Al día siguiente, la mañana comenzó a despuntar. Los rayos del sol se filtraban velozmente a través de las cortinas, despertándome antes de que estuviera preparada para comenzar la jornada. Junto a mí, Amy descansaba profundamente, con una expresión de calma y paz en su rostro. La tensión que lo había abrumado la noche anterior empezaba a desaparecer. Por un breve momento, lo observé detenidamente. El calor del amor de madre llenaba su corazón, aunque en su interior persistía un sentimiento que trató de ignorar la noche anterior. Algo que no lograba identificar completamente. Deslizándome sigilosamente para no interrumpir su sueño. Bajé a la cocina para preparar la primera comida del día.
mientras me encontraba junto a la cocina dando la vuelta a los panqueques. Mis pensamientos regresaban a la charla que habíamos sostenido durante la madrugada. A pesar de ser una persona con sensibilidad, nunca había tomado conciencia de la cantidad de emociones que había absorbido en relación a la ausencia de su padre. El remordimiento que experimentaba era algo que tendría que haber percibido con antelación. Y el hecho de que no me lo hubiera comunicado hasta este momento pesaba enormemente en mi corazón. No obstante, algo adicional estaba en juego, una transformación en la manera en que me observó la noche pasada. En su búsqueda de consuelo entre mis brazos. Parecía haber traspasado un límite. Pasando de depender de mí como madre a desear algo adicional. Algo más íntimo. Más significativo. Realmente. Experimenté lo mismo. El calor que me envolvió al abrazarlo y como su presencia me reconfortó. No se trataba solo de un impulso de resguardo, había algo más profundo en cuestión. Decidí apartar esa idea de mi mente y me concentré en los hotcakes. Al verlo, me di cuenta de que era solo un niño. Mi propio hijo. A pesar de sus esfuerzos por alejarlo. El sentimiento continuaba presente. Al fin, Amy descendió las escaleras, restregándose los ojos con el pelo alborotado a causa del sueño. En ese instante, se mostraba como un niño de nuevo. Su figura esbelta todavía ajustándose a su crecimiento en la adolescencia. Intenté sonreír para deshacerme de las extrañas emociones de la noche anterior. Al despertar, le saludé con cariño, buenos días. Dormilón. Poniendo un plato con panqueques en la mesa. Susurró un saludo matutino antes de tomar asiento y empezar a disfrutar de su desayuno. Pasamos un momento de silencio agradable. Con la luz solar iluminando la cocina con un resplandor dorado y cálido que entraba por las ventanas. De vez en cuando, percibía la mirada de Jamie sobre mí. Aunque opté por guardar silencio. No me encontraba lista para volver a abordar la charla de la noche pasada. Aquella mañana lucía mejor. Más similar a su verdadero yo. Y prefería no despertar sentimientos escondidos a menos que estuviera completamente preparado. Fue entonces cuando Jamie decidió hablar. Rompiendo la tranquilidad del momento. Quiero agradecerte por lo que hiciste anoche. Mamá. Requería aquello, observé con asombro la inesperada fragilidad en su tono de voz. No hace falta que me des las gracias. Amy. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Aunque asintió. Su mirada permaneció fija en mí. Esperando algo. De vez en cuando. Me detengo a pensar en cómo las situaciones pudieron haber tomado otro rumbo. Y un suspiro lleno de nostalgia se escapa de mí. Tal vez debido al peso de lo que ocurrió anteriormente. Pero la realidad es que no podemos cambiar lo que pasó, nuestra única opción es seguir adelante. Amy apartó la vista. Moviendo sus dedos de manera delicada sobre el borde de la manta. Me pregunto si hubiera tenido la oportunidad de elegir un rumbo distinto. ¿Tienes alguna idea si tal vez habría sido más conveniente? Las palabras que me dijo me golpearon como un puñetazo. Pero logré ponerme de pie. No cometiste ningún error. Fue por tu responsabilidad. Aunque a veces tengo la impresión de que en realidad lo fue. Su voz se deslizó en un susurro apenas perceptible. Como si hubiese sido la elección más apropiada. Tal vez mi padre no habría decidido irse. Las lágrimas afloraron en mis ojos al acercarlo a mi abrazo. Aguantó brevemente. Pero después se dejó llevar por el abrazo. Enterrando su rostro en mi hombro. Jamie. Te ruego que me prestes atención. Pronuncié con un tono de voz inestable. La partida de tu padre no tuvo ninguna relación contigo. Él fue el responsable de tomar sus propias decisiones. Las cuales no eran de tu competencia. Siempre has sido completamente adecuado. Sin ninguna duda. Eres mi mundo entero. Aprobó con la cabeza apoyada en mi hombro. A pesar de que se notaba la rigidez en su postura. Llevaba tanto tiempo soportando esta carga que no había sido consciente de lo mucho que me había impactado. Permanecimos abrazados durante un tiempo. Y gradualmente noté cómo la tensión empezaba a disiparse. La respiración de Jamie se calmó y, al cabo de unos minutos, me di cuenta de que se estaba quedando dormido. No obstante, me mantuve despierta.
mientras mi mente se sumergía en recuerdos antiguos, reviviendo todas las experiencias que compartimos juntos. Sin embargo, había algo adicional. Algo sorprendente que emergía al tener a Jamie en mis brazos. Sentí un cálido resplandor creciendo dentro de mí. No era solo el afecto maternal intenso hacia su hijo, sino algo más hondo. Se trataba de una emoción intensa. Algo que no conseguía describir completamente. Noté que la dinámica entre nosotros estaba experimentando transformaciones. Dudaba de estar lista para afrontar las consecuencias de esa situación. Y esto solo marcaba el comienzo. Al día siguiente. Llegó la madrugada. A una velocidad excesiva. La luz del sol de la mañana se colaba a través de las cortinas, despertándome antes de que estuviera preparada para comenzar el día. Mientras yo despertaba, Jamie seguía dormido a mi lado con una expresión serena en su rostro, habiendo dejado atrás la ansiedad que lo había afectado la noche anterior. Por un breve momento, observé la escena. Mi corazón se inundó con la cálida familiaridad del amor de madre. Sin embargo, en lo más profundo de mí persistía algo adicional. Esa misma sensación que había intentado alejar la noche anterior. Un sentimiento que no lograba identificar. De manera sigilosa. Me deslicé para no interrumpir su sueño y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Mientras me encontraba cocinando panqueques frente a la cocina, mis pensamientos regresaron a la charla que habíamos sostenido durante la madrugada. La sensibilidad de Am era algo conocido, sin embargo, no me había dado cuenta de lo mucho que había interiorizado acerca de la ausencia de su padre. El remordimiento que experimentaba era algo que tendría que haber percibido con antelación. Y el hecho de que no me lo hubiera comunicado hasta este momento me afectaba profundamente. No obstante, algo adicional estaba en juego. Experimenté un cambio en la forma en que me miró la noche pasada. En su anhelo por consuelo en mis brazos. Parecía haber traspasado un límite entre necesitarme como madre y buscar algo adicional. Algo más íntimo. Más profundo. Y la realidad era que yo también lo percibí. La calidez que me invadió al abrazarlo. La manera en que su presencia me reconfortaba. No era solo un sentimiento de maternidad innato, había algo más profundo en cuestión. Agité mis pensamientos, enfocándome en los hotcakes. Solo era un niño. Me di cuenta de repente. Tu propio hijo. A pesar de sus esfuerzos por alejarlo. El sentimiento continuaba presente. Al fin. Am descendió las escaleras con los ojos entrecerrados y el pelo revuelto a causa del sueño. En ese instante. Recordaba su infancia. Con su figura esbelta adaptándose todavía a su crecimiento en la adolescencia. Con una sonrisa en el rostro. Procuré alejar las desconcertantes sensaciones de la velada pasada. Al despertar, saludé al perezoso con cariño, poniendo un plato con panqueques en la mesa. Susurré un saludo matutino al sentarme para empezar a saborear mi desayuno. Pasamos un momento agradable en silencio, mientras los rayos del sol iluminaban la cocina con un resplandor dorado y cálido que entraba por las ventanas. Aunque de vez en cuando percibía la mirada de Jamie en mí, decidí guardar silencio. No me encontraba lista para volver a hablar sobre lo sucedido la noche anterior. Él parecía estar en una condición más positiva esa mañana, mostrando una actitud más genuina. Y prefería no despertar sentimientos guardados a menos que él estuviera completamente preparado. Fue en ese momento cuando Jamie decidió hablar. Quiero expresarte mi agradecimiento por lo que hiciste anoche. Mamá. Requería aquello, observé con asombro la inesperada debilidad en su tono de voz. No hace falta que me des las gracias. Amy. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Aunque él asintió. En su mirada se reflejaba algo más. Un brillo que recordaba cómo me había observado en la oscuridad. Cuando pensaba que no lo notaría. Su mirada se prolongó más de lo acostumbrado. Y por un momento percibí cómo mi aliento se detenía. Durante el día. No ocurrió nada fuera de lo común. Jamie estuvo ocupado en su cuarto la mayor parte del tiempo, realizando deberes escolares o divirtiéndose, mientras me encargaba de las labores domésticas. Noté que la dinámica entre nosotros se transformó. Se mostraba de manera discreta, sin ser obvia.
sin nada que resaltara y permitiera identificarlo como algo distintivo. Pero estaba presente, una atmósfera de tensión callada. Un acuerdo no expresado. Conforme la jornada se tornaba en oscuridad, mis pensamientos hacia Amy se intensificaban. He meditado acerca de mi progreso. En los últimos tiempos. He meditado acerca de la manera en que ha estado construyendo su propia personalidad. Además de eso, me vino a la mente la proximidad que experimentamos la noche pasada. Lo espontáneo que resultó abrazarlo y reconfortarlo. Mientras reflexionaba más, me di cuenta de que mis emociones iban más allá de las de una madre. Al final del día, Jamie y yo nos sentamos juntos en el sofá después de la cena, viendo una película. La habitación estaba iluminada de forma suave. Las sombras bailaban en las paredes gracias a la luz tenue del televisor. Aunque no hablábamos mucho, ambos nos sentíamos contentos simplemente con disfrutar de la compañía mutua. No obstante, conforme avanzaba la película, me percaté de lo cercana que estaba Yami. De cómo su brazo rozaba el mío con cada gesto. Mi corazón palpitaba con intensidad mientras intentaba concentrarme en la historia. Pero fue en vano, la atracción entre nosotros era evidente. Aunque ninguno de los dos mencionaba el tema. Cada acción reflejaba sentimientos ocultos. Y mientras permanecían en ese sitio, resultaba cada vez más difícil ignorar la situación. En el transcurso de la película, Jamie se aproximó ligeramente, su brazo volvió a rozar el mío, en esta ocasión. No lo apartó. Por el contrario, dejó que su brazo descansara sobre el mío. Sintiendo el calor de su piel que me envió una sensación reconfortante. De reojo lo vi y él me miró a los ojos, su mirada era suave. Pero contenía algo desconocido para mí. Era un gesto cariñoso. Sí. Aunque también algo más hondo. Algo que mostraba los sentimientos que había intentado contener durante toda la jornada. Sin dudarlo. Alcé mi mano y agarré la suya. Uniendo nuestros dedos. A pesar de la separación. Él sujetó delicadamente mi mano. Acariciando mi piel con su pulgar de una forma que provocó un latido acelerado en mi corazón. Estuvimos en ese lugar por un tiempo sin decir nada. Mientras nuestras manos se encontraban en la suave iluminación de la habitación. Parecía ser un momento crucial. Una instancia en la que algo se había transformado en nuestra relación. Desconocía el significado y no se sentía preparada para reflexionar en exceso. Sin embargo, tenía la certeza interna de que las circunstancias estaban evolucionando. Mi hijo Amy dejó de ser solo eso para mí, se transformó en algo distinto. En una persona a la que cuidaba con una entrega que iba más allá del cariño de una madre. Al concluir la película, permanecimos en el sofá mientras los créditos se desplazaban en la pantalla. Descansé mi cabeza en el hombro de Amy, percibiendo el suave movimiento de su pecho al inhalar y exhalar. Se trató de un delicado gesto, lleno de cercanía. Más significativo que cualquier vivencia que hubiésemos compartido antes. En un susurro apenas perceptible. Amy murmuró, madre. Por supuesto. Me llena de felicidad tu presencia en mi vida, es imposible concebir mi existencia sin ti. Lleno de emoción. Mi corazón se desbordó y volví a sujetar su mano con cariño. Estoy muy contento de estar presente. Amy. Y puedes estar tranquilo porque no tienes que temer perderme. Ya que no tengo planes de marcharme en absoluto. Con una sonrisa delicada. Permanecimos juntos por un breve momento. Envueltos en la apacible tranquilidad de ese instante. No había sentido algo así en años, una emoción de unión. De encaje. De cariño. Sin embargo, esta no era la clase de amor que siempre había experimentado, era algo distinto. Algo novedoso y profundo. En aquel instante no logré comprenderlo del todo. Pero al evocarlo ahora, me doy cuenta de que era un amor profundo. Mientras me encontraba allí, apoyada en el hombro de Jamie, me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo entre nosotros avanzaba velozmente. De manera sorprendente. No me causaba molestia, al contrario. Resultaba sumamente emocionante. Y no lograba entender completamente por qué los días posteriores a esa noche en el sofá fueron diferentes. Jamie.
Había una especie de ternura en la forma en que nos desplazábamos cerca uno del otro. Como si existiera un vínculo invisible que nos unía, atrayéndonos continuamente hacia el mismo lugar. Traté de mantener la rutina y los sentimientos que surgieron en mí. Pero me resultaba imposible pasar por alto lo sucedido, era imposible borrar la sensación de su mano en la mía. La huella de su contacto en mi piel. Era algo tan diminuto. Tan puro. Aunque pareciera lo contrario. Tenía un gran valor. A medida que transcurría el tiempo, me di cuenta cada vez más de que no deseaba borrarlo de mi memoria. La conexión que teníamos era evidente. Y a medida que transcurrían los días, resultaba más complicado disimular que algo había cambiado. Era evidente que también percibía su presencia. Me daba cuenta de cómo me miraba cuando creía que no lo notaba. Como sus ojos se detenían un instante más en mi dirección. Siempre hallaba motivos para acercarse a mí. Una noche. Algunos días más tarde de nuestra apacible velada en el sofá. Nos encontrábamos ordenando tras la cena. Mientras lavaba los platos. Amy los secaba. Creando un ambiente tranquilo en la cocina con el constante vaivén de nuestras tareas. Los últimos rayos del sol iluminaban la habitación a través de los ventanales, creando un brillo dorado que envolvía todo en una atmósfera suave y onírica. Le di un plato a Amy y al tomarlo, nuestros dedos se tocaron ligeramente. Ese breve roce transmitió una sensación de cercanía familiar que me invadió. Entonces lo contemplé fijamente, capturando su mirada mientras me observaba con esa misma dulzura intensa. ¿Has notado algo? Mamá, ¿cómo te encuentras? Con una voz dulce, pero llena de una fuerza que me provocó un dolor profundo en el pecho. Formuló su pregunta. Por supuesto. Me encuentro bien. Contesté con una sonrisa. Me encontraba pensando en la duda que me invadió al tener que contestar. No tenía intención de ser deshonesta. Aunque tampoco estaba segura de estar lista para ser totalmente transparente con nosotros. En voz baja. Eligiendo ser cautelosa aunque sincera. Amy mantuvo su mirada inmutable, colocando el plato en la encimera antes de volverse hacia mí por completo. Sus ojos buscando los míos. ¿Cuál es la situación actual entre nosotros? Siento como late con fuerza mi corazón en el pecho. No me esperaba que la conversación tomara este rumbo. Pero una vez llegados a este punto, ya no había vuelta atrás. La atmósfera estaba impregnada de tensión. Densa y cargada como la calma antes de una tormenta. Me encuentro indecisa. Murmuré, percibiendo que mi entorno se había transformado por completo. Amy se aproximó, quedando su cuerpo a escasos centímetros del mío. Y por un momento, el único ruido en la habitación era el constante compás de nuestras respiraciones. Con delicadeza, él deslizó su mano, apartando un mechón de mi cabello hacia atrás de la oreja. Su contacto enviando un estremecimiento a lo largo de mi espalda. En un susurro apenas perceptible, mencionó que todo había sido modificado. No obstante, no tiene por qué ser algo malo. No es cierto. Contemplé la escena, percibiendo el palpitar acelerado de mi corazón ante la intensidad de su mirada. Ante la ternura que desprendía, resultaba abrumador. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, concentrándose en lo cercano que estaba y en el anhelo de reducir esa corta distancia entre nosotros, permitiéndome ser llevado por lo que implicara, a pesar de mi desconocimiento al respecto. Realmente, no tengo ni la más mínima noción de lo que esto implica. La mano de Amy se mantuvo en el aire al lado de mi cara. Al sentir el roce suave de sus dedos en mi mejilla, experimenté la sensación de que éramos los únicos presentes. Susurró. Solo nosotros dos respiramos hondo, hallando alivio en su cercanía por un breve momento, permitiendo que el calor de su mano apaciguara la tormenta que albergaba en mi interior. Por mucho tiempo solo habíamos sido compañeros navegando juntos por el mundo, brindándonos apoyo incondicional. Siempre mantuvimos una conexión sólida. Pero ahora percibía que estaba cambiando, transformándose en algo inesperado para ambos. Al despertar, me encontré con la mirada de mamá fija en mí. Su rostro tranquilo pero rebosante de sentimientos. Titubeó, sus palabras quedaron atrapadas en su boca.
No logro encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Pero eres importante para mí. Eres más relevante para mí que cualquier otra persona que haya conocido hasta ahora. Las palabras que pronunciaste causaron que mi corazón se detuviera por un breve instante, dejándome sin aliento en ese preciso momento. De repente, las emociones que había estado guardando por días e incluso semanas salieron a borbotones. Abrumadoras e intensas. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlas bajo control, traté de mantenerlas en orden. Pero en este momento, con Jamie tan cerca, acariciando mi mejilla y mirándome con ternura, ya no podía resistirlo. Le dije en voz baja que también me preocupaba, con un temblor en mis palabras que superaba tus expectativas. Los ojos de Jamie adquirieron una expresión más apacible y, por un instante, permanecimos inmóviles, atrapados en un momento suspendido, ajeno al mundo exterior, de la cocina que se desvanecía. Solo quedaba el vacío que nos separaba, la unión que se fortalecía con el transcurso de los días. Después, me incliné suavemente hacia él, observé que también se aproximaba. Puse mi pierna sobre la suya y le di un beso. Él, sin lugar a dudas, no pudo resistirse. No pude aguantar por más tiempo. Y me parece que él tampoco pudo. En un beso tierno y cercano, sus labios se encontraron con los míos, creando una experiencia inigualable. Me invadió una oleada de sentimientos. Una profunda expresión del amor que había crecido entre los dos. La situación se volvía cada vez más compleja y, sin tiempo para responder. Todo sucedió de repente. Al cerrar mis ojos, me dejé llevar por la vivencia y experimenté una sensación de plenitud que no experimentaba desde hacía tiempo. No era tan terrible, no generaba confusión, era un amor auténtico y sencillo. El tipo de amor que perduraba. Ha crecido de forma natural en nuestro entorno, surgiendo de largos años de compromiso, creencia y comprensión mutua. Mientras participábamos en la actividad. Eso fue lo que pasaba por mi mente. Tras transcurrir 30 minutos, Amy determinó que había finalizado. Y permanecimos en el lugar, los dos asimilando gradualmente lo ocurrido. Al apartarse Jamie, me dedicó una sonrisa, con sus ojos llenos de afecto. Todo está en orden. ¿Verdad? Concordé con la cabeza. Sin poder pronunciar ni una sola palabra en ese momento, mi corazón estaba lleno, rodeado por la bruma de mis sentimientos. Asentí en voz baja. Todo estaba en orden esa noche más tarde. Una vez finalizada la limpieza, Jamie y yo nos sentamos en el patio trasero, observando el cielo estrellado. La noche transcurría en calma, con un aire fresco y limpio. Después de tanto tiempo, experimenté una sensación de alivio, como si finalmente hubiera desaparecido la carga de sentimientos no compartidos que había entre nosotros. En su lugar, quedaba una tranquilidad reconfortante, una paz interior. Aunque no conversábamos con frecuencia. No hacía falta, bastaba con estar juntos, compartiendo el tranquilo silencio nocturno. No existía urgencia ni obligación, lo que sea que estuviera ocurriendo entre nosotros avanzaba a su propio paso. Y me alegraba permitir que se desarrollara de manera espontánea. Jamie me tendió la mano, sintiendo el calor de sus dedos al contacto con los míos, mostrando una sonrisa al apretar suavemente mi mano. Permanecimos en ese lugar en un agradable silencio, observando el resplandor de las estrellas sobre nosotros. El amor que experimentaba era concreto, auténtico y superaba todas sus expectativas. Se encontraba a su lado, tomándole la mano bajo el cielo estrellado junto a Jamie. Estaba segura de que, ante cualquier situación que surgiera, estaría preparada. Juntos nos encargaríamos de la situación más adelante. Con el paso del tiempo, la estrecha conexión que Jamie y yo teníamos se fundía cada vez más en nuestra rutina cotidiana. No era necesario discutir extensamente lo que surgía entre nosotros, no hacía falta ponerle nombres. Simplemente se desenvolvía de manera espontánea en la manera en que nos mirábamos, en cómo hallábamos motivos para acercarnos. En esos instantes apacibles detenidos en el tiempo que se convertían en largas horas a solas. Cada día que transcurría,
Percibía cómo nuestra unión se fortalecía. Adquiría más solidez. Más autenticidad. Y ya no experimentaba dudas al respecto. Mi hijo Amy ya no era solamente eso, sino que se había convertido en mi compañero de una forma que no esperaba. La evolución de nuestra relación nos llevó a algo que era ideal para los dos. Algo que ni siquiera habíamos imaginado que anhelábamos. En una tarde de otoño lluviosa y tardía. Finalmente todo cobró sentido. El firmamento lucía oscuro, con nubes compactas que bailaban en el cielo, mientras la lluvia caía sin cesar sobre los cristales, llenando la casa con el apacible susurro de la naturaleza. Amy y yo estábamos en la sala, iluminados por el cálido brillo de la chimenea. El suave sonido de la chimenea alentaba la atmósfera mientras nos acomodábamos en el sofá, arropados con una manta. La calidez del fuego se mezclaba con el cálido momento. Y notaba cómo la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Me encontraba tumbado encima de mí, con su cabeza descansando en mi hombro, mientras mis dedos jugueteaban suavemente con su cabello. Mientras nos deleitábamos con la apacible proximidad que nos unía. Algo en la forma en que la lluvia difuminaba lo que ocurría afuera y el fuego convertía la habitación en nuestro propio cosmos nos cautivaba. La situación se percibía más cercana. Más profunda. La respiración de Jamie era perceptible para mí. Pausada y regular. Y era evidente, sin necesidad de expresarlo, que compartíamos la misma opinión. Las emociones que no habíamos compartido habían crecido tanto que parecía innecesario seguir hablando, nuestra conexión era total. Estábamos en completa armonía. Totalmente sincronizados. Amy alzó ligeramente la cabeza, volteando hacia mí. Y nuestros ojos se cruzaron en un extenso instante. Nos contemplamos en la estancia iluminada por la suave luz del fuego y el constante sonido de la lluvia. Y en ese preciso momento me di cuenta de que lo que teníamos en común no era solo amor, era algo más profundo. Algo que iba más allá de la mera relación de madre e hijo, era un lazo que se había convertido en algo concreto. Algo verdadero. La madre susurró, con su voz dulce y llena de sentimiento. Jamie no contestó, solo esperé a que continuara hablando. Al saber que iba a decir algo importante. Con ternura dijo te quiero. Mientras extendía su mano hacia la mía. No solo por ser mi madre, sino por todo lo que simbolizas. No tengo certeza de si es correcto o incorrecto. Pero no puedo contenerme. Las palabras que pronunciaste me envolvieron por completo, creando una atmósfera cálida que hizo que mi corazón se conmoviera de una forma maravillosa. Tenía conocimiento de que esto estaba por suceder, de igual manera. Lo presentía. No obstante, al escuchar sus palabras en voz alta, pude percibir la fuerza de sus sentimientos. Experimentar esa sensación de realidad me permitió detectar el latido constante de su corazón al sostener su mano entre mis dedos. En un susurro, pronuncié el nombre de Jamie, notando un ligero temblor en mi voz. Mis sentimientos hacia ti son profundos y duraderos. Aunque la situación actual es única. Asintió con la mirada, buscando mis ojos como si deseara obtener cierta confirmación. Ante la interrogante que flotaba en el ambiente. No logro comprender su sentido exacto. Aunque reconozco que experimento esa emoción y no la percibo como algo desfavorable. Estoy de acuerdo, una suave sonrisa iluminó el rostro de Amy, provocando que mi corazón se inundara de sentimientos. Le reconforta escuchar esas palabras. Murmuró. Ya que no imagina cómo sería si no las sintieras. Alcé la mano y acaricié su mejilla, percibiendo el calor de su piel debajo de mi palma. Expresé en tono suave que encontraríamos una solución. En un momento extendido, nos hallamos en ese lugar, cautivos en la fuerza de nuestra conexión visual. La atmósfera quedó impregnada por el suave susurro de la lluvia y el agradable chisporroteo de las llamas. No hacía falta hablar, todo estaba claro, comprendíamos nuestras emociones y teníamos la certeza de que eran genuinas. De forma física. Jamie se inclinó suavemente hacia adelante, con la mirada fija en el objetivo. Con delicadeza. Tímidamente. Mis labios fueron besados suavemente por los suyos. El beso fue delicado. Dulce. Rebosante de cariño y emoción.
Sentimientos que habíamos guardado por un largo tiempo. La prisa se hacía presente. Pero no era por una urgencia, sino por la sincera manifestación de nuestros sentimientos mutuos. Al apartarse, pude ver la emoción reflejada en sus ojos, lo que me hizo comprender que habíamos traspasado un límite del que ya no había vuelta atrás. No obstante, en lugar de sentir temor, descubrí una calma intensa. Parecía ser el sitio designado para mí. El destino final al que debíamos llegar. Una vez allí, el resto del mundo se desvanecía a mi alrededor. Se aproximó, envolviendo mi ser con sus brazos. Y nos quedamos abrazados, compartiendo un instante único, mientras la lluvia seguía bailando afuera. El fuego brillaba suavemente, difundiendo una luz cálida por cada rincón de la habitación. En ese momento, me di cuenta de que, sin importar los desafíos que surgieran, los afrontaríamos juntos. Durante el resto de la noche, todo se desenvolvió en una sucesión de conversaciones tranquilas. Gestos delicados y besos cargados de cariño. No debatimos sobre las posibles eventualidades del porvenir ni sobre las implicaciones de esta nueva etapa en nuestra relación. No hizo falta. Lo fundamental era el ahora. Este momento presente en el que solo compartíamos nuestra presencia mutua. Mientras el agua caía del cielo, me encontré pensando en la transformación que había tenido lugar entre nosotros. En un instante fugaz, Amy había dejado atrás su infancia. Varón. Al realizar esa acción, nuestra conexión se transformó en algo inédito hasta entonces. Era algo que ya me esperaba. Pero también algo que esa noche había aceptado con gusto. Amy volvió a adentrarse en mi mundo creativo. Indudablemente. Se colocó a mi lado en la cama. Al rodearme con sus brazos, estrechándome contra él. La sensación no era la misma que en ocasiones anteriores cuando buscaba consuelo o protección. En esta ocasión percibí que éramos semejantes. Que habíamos descubierto algo entre nosotros que superaba cualquier otra cosa en el mundo. Descansé mi cabeza sobre su pecho. Al escuchar el constante palpitar de su corazón, experimenté una sensación de plenitud y satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Estaba preparada para eso. Amy y yo siempre mantuvimos una estrecha relación. Pero en este momento nos habíamos convertido en algo distinto. Éramos compañeros en un nivel más profundo de la palabra y comprendía que, ante cualquier situación que se nos presentara, la afrontaríamos unidos. Mientras me adormecía, una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Descubrir todo esto me parecía una locura. Pero no me preocupaba lo que pensaran los demás. Lo cual me generaba un sentimiento